Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. ¿Cómo está la situación económica en el mundo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se aprecian en el entorno internacional? ¿Dónde están las oportunidades, los brotes verdes, que esperemos ya sean más que brotes? Sobre este tema vamos a platicar el día de hoy y desde luego sobre las implicaciones de este entorno para México. Agradezco la presencia esta noche aquí en Coordenadas de Gabriel Lozano, quien es director de investigación económica de JP Morgan. Gabriel, bienvenido. Gracias, Enrique. Y también nos acompaña un conocido, ya aquí en el financiero Bloomberg, Marco Oviedo, economista jefe de Barclays México. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Marco, por acompañarnos. Una primera pregunta, Gabriel. Europa pareciera estar encaminándose a una nueva recesión económica. Particularmente Alemania es quizás el caso más visible y preocupante. ¿Es así? ¿Realmente Europa estaría entrando en su tercera recesión desde la crisis allá de 2008? Pues mira, yo creo que es un tema bien relevante hoy en día. Yo destacaría como el tema más importante el tema del sentimiento económico. Sentimiento económico no nada más en términos de cómo se ve el bloque hoy en día, las perspectivas actuales, sino cómo se está percibiendo la situación de aquí a 6 meses o de aquí a un año. Y precisamente la fragilidad del sentimiento económico es lo que permite que muchas veces nos anticipemos a lo que podría ser una recesión. Nosotros no pensamos que sea una recesión, digamos, de una manera tan avanzada, pero ciertamente el tema de la fragilidad podría llevar a la economía a mantenerse un crecimiento bastante bajo. Y yo creo que lo que se está materializando más o donde se ve más reflejado es el tema de las presiones inflacionarias, o en este sentido más presiones desinflacionarias. Y en ese sentido empezamos a ver una especie de espiral a la baja, precisamente porque en el mismo sentido del crecimiento, las expectativas de inflación obligan a los actores económicos a decir, bueno, pues si la inflación va a seguir bajando, ¿por qué voy a consumir hoy si puedo consumir mañana un poco más barato, a un precio más bajo? Entonces empieza a generar esa preocupación en diferentes regiones de la parte europea que no necesariamente permiten a las decisiones o los estímulos económicos avanzar en la parte económica y evidentemente inflación, ¿no? Hay quien habla ya, Marco, de la japonización de Europa, pensando en que pudiera toda esta década ser algo parecido a lo que vivió Japón tiempo atrás. ¿Lo ves así como algo viable? Bueno, yo creo que sí el riesgo de que el sentimiento se siga deteriorando y que la inversión y la actividad económica en general en Europa no levante ya es bastante claro. No sé si pueda llegar a ese nivel como lo fue la economía japonesa. El riesgo de deflación está más claro en estos últimos meses. Yo creo que ya, a no ser de que el Banco Central Europeo empiece a tomar acciones en conjunto con otros gobiernos en tema también fiscal, yo veo a Europa muy difícil que salga rápido de este bache. También pues un tema de agenda estructural, de reformas, ¿no? Que no se está dando en general. Que no se está dando en general. Es decir, pareciera, ya hay quien plantea justamente por esto, la política monetaria esta de inyectar dinero, que no ha convencido a muchos, de que sea adecuada, de que sea suficiente, no está encontrando políticas de cambios estructurales y políticas fiscales que permitan generar una palanca de crecimiento. ¿Lo ves así, Gabriel? Sí, yo creo que a fin de cuentas mucho tiene que ver con consenso y dentro de Europa es mucho más difícil lograr un consenso comparado con lo que se debe o se puede lograr en otros países. Aquí tienes que poner de acuerdo a un número N de países en los cuales no nada más está el tema de la decisión adentro de un board o dentro de una junta, sino también las implicaciones para cada país en términos políticos. Entonces tenemos por un lado un país muy fuerte como Alemania, en el cual tienes también decisiones o implicaciones dentro del mismo gobierno, elecciones hacia adelante, y eso se compara también con el momento económico de otros países más frágiles, quizá con una exposición o una sensibilidad más importante en términos laborales, pensando un poco en España, donde ya se ve también un tema deflacionario un poquito más claro, y en ambos casos yo creo que el consenso acaba siendo bien relevante, ¿no? Europa, bueno, con estas preocupaciones. Japón parecía venir empujando el año pasado con la famosa Abenomics, reformas que finalmente estaban rompiendo ese ciclo de deflación, pero nuevamente se está cayendo. ¿Cuál es la perspectiva que ves para Japón, Marco? Sí, ahí también el tema ha resultado complicado. Esta agenda de cambios no ha resultado. Parece ser que también está entrampado en un tema donde el cambio poblacional
está siendo relevante, es una economía donde se está envejeciendo, donde también el cambio tecnológico ya no está abonando al crecimiento. Entonces, sí están en una situación donde quizá requieran un poco de análisis un poco profundo, ¿no? Y ver dónde están los cambios que deben de implementar para que esta economía crezca en un contexto donde el resto de la región, China, por ejemplo, también se está desacelerando, donde empuje de estas economías que posiblemente podrían dar a la economía japonesa sea menor en los siguientes años. Entonces sí, estamos viendo que el crecimiento en estas dos regiones, Europa, Japón, sí va a ser menor en los siguientes años. Tocaste un tema relevante también en el entorno internacional, que es China. Hace poco se conocieron los datos preliminares de la economía en el tercer trimestre y pues son de los más bajos en un buen rato. Para los estándares occidentales sigue siendo una barbaridad, más de 7% de crecimiento en la economía, pero para los estándares chinos es muy bajo respecto a los 10, 11%. En el caso de China, ¿debe preocuparnos, Gabriel? Yo creo que aquí el tema importante es irnos acostumbrando a un nuevo crecimiento en China, ¿no? Yo creo que Marco lo decía muy bien, el tema demográfico se vuelve bien relevante hacia adelante, el bono demográfico se le está acabando. Hay otros países como México que seguimos todavía y seguiremos teniendo un bono demográfico durante varios años, pero en la parte china es un cambio ya gradual a precisamente una política de un solo hijo y de ahí a los últimos años efectivamente un crecimiento que va a ir convergiendo al 7%, cercano en este año, quizá el próximo, hacia adelante nuevamente un crecimiento más bajo. Y esa divergencia en crecimientos, por un lado Asia, por otro lado Europa y por otro lado Norteamérica, creo que va a ser bien relevante para los próximos años. Y también un poco va de la mano lo que ha ido pasando con el tema de costos laborales, que a fin de cuentas esa convergencia de costos entre México y China obedece mucho al tema que mencionaba Marco del cambio demográfico en este tipo de países, ¿no? En el caso de China, se convirtió en la década pasada o en los últimos años en una aspiradora de materias primas en el mundo. Correcto. Generó un boom que permitió que países de América Latina, particularmente América del Sur, tuvieran un crecimiento extraordinario por varios años. ¿Podemos pensar que este ciclo ya terminó y que los países que dependen de las exportaciones de materias primas van a enfrentar una situación desfavorable? Sí, yo creo que esa es la tendencia, aunado a que el crecimiento se va a estabilizar en China hacia 6,5 incluso, ¿no? En los próximos 3 o 4 años. La demanda por estos bienes va a ser más tenue y le va a pegar a Brasil, a Chile, a Perú, quienes tuvieron esa ganancia temporal y sus economías crecieron de manera acelerada y ya no van a tener ese impulso, y es donde vamos a ver la realidad estructural de estas economías hacia adelante. Quizá China empieza a demandar otro tipo de bienes manufacturados, otro tipo de materias primas para otro tipo de bienes que su economía, dado este envejecimiento que está teniendo, pueda tener. Pero, por ejemplo, un ejemplo el más claro es el petróleo. La demanda de China sigue siendo importante, pero ya no crece tan rápido. Entonces veremos precios del petróleo ya no en los 100 o en los $120 por barril, sino más bien estabilizándose en 80, 70. Y eso también le va a pegar a otras economías como africanas y productoras de petróleo en Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo ves justamente esta perspectiva del petróleo? Porque para México, desde luego, es una variable muy relevante de planeación. Sí, de acuerdo. Ahorita vemos, no necesariamente tener un petróleo más barato es necesariamente malo. Hay dos caras en el caso de México. Pero respecto al precio de los energéticos o particularmente del crudo, ¿cuál es tu perspectiva, Gabriel? Claramente cuando hay un movimiento tan fuerte a nivel de precios internacionales tiene que ver con varios factores. Yo creo que la misma normalización de las tasas de interés en Estados Unidos ha tenido un impacto en la manera en que se está haciendo el pricing o la cotización internacional, porque precisamente la expectativa de un dólar más caro pues efectivamente afecta esta dinámica. Pero tenemos temas de demanda y temas de oferta. Por un lado la demanda, como apuntaba Marco, pues ahí está un poco el resultado, ¿no? La menor demanda por la parte asiática, mercados tan acelerados y tan fuertes en los últimos años, moderan por ese lado de la parte del precio. Ahora, la parte de la oferta también ha ido aumentando y va a seguir aumentando. Tenemos un cambio importante tecnológico que está ocurriendo en Norteamérica. Norteamérica es un bloque importantísimo y con esto no nada más hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá y eventualmente de México. Y al mismo tiempo tienes temas geopolíticos que van a ir cambiando y van a hacer la necesidad o van a impulsar la necesidad de otros países buscando otras regiones, ¿no?
México definitivamente tendrá que ir apuntando a otras regiones, precisamente para satisfacer esa demanda o ese exceso de oferta de México hacia otra demanda de otras regiones, otros bloques, ¿no? Evidentemente otros países como Irán hacia adelante podrían estar insertados en esta nueva parte de la oferta que podrían generar nuevas presiones para que el precio se mantenga en niveles, como mencionaba Marco, ¿no? Menores a los que hemos observado en los el último lustro. Si ves los precios de referencia, digamos el WTI, que es el que más interesa en el caso de la región, entre 70s y 80s aproximadamente. Pues definitivamente en los 2 dígitos sí lo veo, cerca de los niveles en los que el gobierno ajustó su precio de referencia. Creo que es un nivel promedio importante que hay que monitorear. Más allá de esto, pues definitivamente habría que ver qué tanta persistencia hay en la parte de los choques económicos y por otro lado también en la manera en que se lleva a cabo la normalización y la volatilidad de los mercados el próximo año. En el caso del gas, que también es muy relevante, a diferencia del petróleo, no siempre se entiende, pero a diferencia del petróleo tiene precios diferenciados regionalmente. ¿Qué tanto afecta el hecho de que también se presume por este cambio en la oferta una generación adicional de gas natural que se mantenga o que se mueva este precio de poco más de $4 por millón de BTUs que tenemos desde hace varios años, Marco? Sí, como bien apuntas, depende de la región, particularmente en Norteamérica. Ahí sí, quizá la sensibilidad sea un poco menor. Quizá sea relevante en precios todavía más bajos, donde la producción de este gas no convencional, que va ligado a petróleo no convencional y que tiene precios más altos, ya empiece a mermar la posibilidad de incrementar la oferta hacia adelante. Entonces yo creo que quizá sigamos viendo precios bajos en la medida que el precio del petróleo no baje tanto como para irrumpir la oferta de este gas no convencional o gas seco, ¿no? Lo que pase en Estados Unidos, sin duda, quizás es lo que más afecta de manera directa a la economía mexicana, en todos los ámbitos, en el financiero, en el productivo. Vamos a hacer un paréntesis y quisiera que al regreso empezáramos a abordar cuál es el cuadro económico que vemos en el norte, en la economía norteamericana, y cuál es el efecto que este cuadro económico puede tener sobre las perspectivas económicas de México. Estamos en Coordenadas platicando en torno a la situación económica internacional. Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos a Coordenadas. Estamos platicando en torno a la situación económica internacional y las implicaciones para México. Antes de la pausa dejamos la interrogante en torno a las perspectivas de la economía norteamericana. Y hay un cuadro, Gabriel, donde pareciera que hay 2 caras. Por un lado, hay indicios de que la recuperación norteamericana se consolida. Niveles no espectaculares, pero tasas cercanas al 3% o apuntándole al 3%, pero al mismo tiempo esta normalización tiene la amenaza de alza en las tasas de interés, ya terminó la inyección de liquidez y con esto una situación de inestabilidad internacional. ¿Cómo ves tú las cosas? Creo que es muy puntual y muy adecuado hacer esa distinción. Por un lado, el crecimiento económico que comienza a ratificarse, moviéndose de un 2% este año, de acuerdo a nuestras expectativas, a un crecimiento de 3% el próximo año, va muy de la mano de lo que estamos viendo en la recuperación del mercado laboral, ¿no? Se está viendo bien, vemos que eso no está descarrilado por el momento, son condiciones muy distintas a las que vimos el año pasado. Habrá que ver si hacia el próximo año, conforme se acerque la posibilidad de esta normalización, no hay una cierta preocupación de que hay un descarrilamiento en la parte del mercado laboral, que se ha comportado ya muy distinto a lo que había sido los años anteriores. Creo que vale la pena sí mencionar un poco también lo que ha ido pasando en términos de expectativas de inflación, no nada más a nivel de Europa o de Asia, sino a nivel de Estados Unidos, porque esto podría generar una mayor cantidad de dudas de qué momentos en el cual Estados Unidos va a comenzar a subir tasas. Nosotros esperamos nuestros economistas en Estados Unidos, que inicien en junio del próximo año a subir las tasas. Nosotros esperamos por lo mismo también que México reaccione un poco después. Pero yo creo que aquí lo importante es precisamente eso, poner en el balance la parte de inflación, las expectativas que eso puede tener en términos de la necesidad o no de subir tasas,
y por otro lado el tema del crecimiento económico. ¿Y qué pasaría si empiezas a subir tasas, dada la cierta sensibilidad que hay ante la reacción de política monetaria, que es un poco lo que hablábamos en Europa, ¿no? Algún tema geopolítico puede descarrilarte o va a disparar las preocupaciones en términos del crecimiento. A fin de cuentas, el tema geopolítico entre Rusia y Ucrania generó esas dudas. En Estados Unidos, la sensibilidad a la subida de tasas puede generar cierta preocupación también. ¿Ves en ese horizonte los ajustes, Marco, o tienes alguna diferencia? ¿Va a ser antes, va a ser a finales de año? Porque a veces el nerviosismo es de que se pueda acelerar este proceso de alza de tasas. Sí, no, exactamente como Gabriel menciona, en Barclays también tenemos esa expectativa de que en junio la Fed ya tenga los elementos suficientes para empezar el ciclo restrictivo, el volver a tasas más normales, ¿no? Cerca del 1,5 o 2% nominal, pero sin embargo existen todavía dudas. El mercado laboral, como bien dice Gabriel, se ha estado recuperando. Me parece que es el indicador para hacer este proceso del que le llaman tapering, que es la reducción de compras, la eliminación total de las compras de bonos gubernamentales y de hipotecas. Pero me parece que para la alza de tasas, la evolución de la inflación y de sus expectativas van a ser la clave. Porque al final del día lo que un banco central lo que tiene que cuidar es que la economía no se sobrecaliente, ¿no? Con un nivel de tasas. Ese indicador no te lo da la tasa de desempleo, no te lo da la producción, te lo dan los precios. Entonces, cuando vean que realmente la inflación ya esté acelerándose y las expectativas de inflación se estén, digamos, estabilizando en el rango donde la Fed tiene su objetivo, yo creo que iba a ser el momento. Esto puede ocurrir antes o después, y esa es la gran pregunta que los mercados están haciendo. Una de las implicaciones justamente en los mercados es un cambio en la composición de activos cuando las tasas suben en Estados Unidos, y esto el movimiento que conduce, que permite. En el caso de México y particularmente de activos en pesos son de los más sensibles en los mercados emergentes ante estos cambios. ¿Qué pudiéramos esperar en el entorno financiero con este movimiento? Sí, las tasas en México reaccionan de manera muy importante a cambios en tasas de Estados Unidos, hay una correlación fuertísima. Entonces vamos a ver esa tendencia también en México, quizá donde hay alguna disociación es en la parte corta que ya depende de política monetaria muy en específico, pero el resto de los plazos a 1, 2, 30 años tienen una correlación muy alta con Estados Unidos. Si esto se empieza a normalizar, quiere decir que las tasas se van a ir aplanando a lo largo de la curva, es decir, las tasas de más mediano plazo se van a ajustar a este nuevo entorno, con quizá también una alza en las de largo plazo, pero no tan pronunciada, ¿no? Y una situación normal de la economía te indicaría que la curva de tasas de interés debería ser más plana de lo que está ahora. En el caso del tipo de cambio, Gabriel, lo mencionabas, en general se ha planteado que cuando ocurra esta normalización o en el camino, más bien en el camino de llegar a ella, tendremos episodios de volatilidad, así lo han admitido incluso las autoridades. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la volatilidad llegó para quedarse, un poco después de que tuvimos un impasse en el cual los mercados tuvieron un movimiento bastante ordenado. El peso tiene la virtud, o no, de ser un tipo de cambio flexible, ¿no? Sobre todo llevamos un buen rato en el cual las autoridades permiten que el movimiento sea totalmente determinado por el mercado, lo cual hace a México mucho más proclive a movimientos de esa naturaleza, ¿no? En su momento hemos visto apreciaciones importantes. Realmente lo más importante a fechas recientes ha sido la depreciación o la mayor debilidad de la moneda, un poco precisamente por la reacción que mencionaba Marco, ¿no? El tema de que los activos en México son muy sensibles a los movimientos en otros mercados y el hecho de que precisamente la moneda local es muy líquida, ¿no? Eso le permite que se mueva de una manera mucho más rápida a la percepción de riesgo o menor riesgo en los mercados. Y al mismo tiempo, bueno, también hacia adelante, conforme se dé la normalización de tasas, pues esperaríamos que México pudiera ser, o se diera la migración de empezar a enfocarnos a temas mucho más locales de la economía mexicana. Hablando justamente de eso, de temas locales de la economía mexicana, en este entorno se han presentado datos como la actividad económica en agosto, medida a través del IGAE, que pues no fueron los que el mercado esperaba. Viene más débil el empuje económico. ¿Cómo ves este hecho, Marco? Sí, a nosotros nos sorprendió el dato del pasado viernes. El sector servicios que te da cómo está la situación de la economía, de sus factores domésticos, no tanto del impulso externo, tuvo una contracción pequeña, pero tuvo una contracción.
Todo mundo esperaba una recuperación en la segunda mitad del año. Esto no está ocurriendo. Datos de septiembre también indican que el consumo no viene bien. Las ventas de mismas tiendas de ANTAD se cayeron 5%, que creo que es la mayor desde el 2013, esto en términos reales. Reales desestacionalizados mes con mes. Entonces quiere decir que la tendencia es a la baja. Estamos preocupados de que la actividad económica no está levantando en México al paso que todo el mundo espera. Esto puede ser por muchos factores. Puede ser que el tema fiscal que se dio a principios de años haya tenido una persistencia todavía mayor a la que se esperaba. Es decir, las empresas todavía se están ajustando a la nueva realidad, y que la parte externa pues ha sido muy buena y en la primera mitad dio mucho impulso, pero ya hacia el tercer trimestre ha tenido menos relevancia, ¿no? Por estos temas que hablamos de que la actividad económica en general en el mundo se está desacelerando. ¿De qué tamaño debe ser la preocupación por estos episodios, Gabriel? Es decir, ¿hasta qué puntos este hecho de que tal vez el impulso no sea tan fuerte como se estaba previendo o no sea fuerte, puede afectar ya no solamente el cierre del 2014, sino el 2015 y el 2016? Claro. ¿O percibes que hay elementos subyacentes que van a mantener, digamos, este impulso al crecimiento en el mediano plazo? Sí, ese es un tema esencial ahora de empezar a cuestionarnos. Realmente muchas veces ya hasta nos estamos enfocando más bien en qué es lo que va a pasar el próximo año, no tanto el 2014, sino ya el 2015. Estoy totalmente de acuerdo, creo que la recuperación ha sido más fría de lo que se esperaba, de lo que nosotros esperábamos. Hay temas muy puntuales y ciertas divergencias a nivel global que permiten pensar que con Estados Unidos ahí, México también va a acabar ganando un poco más de fuerza de lo que estuvo teniendo en algún momento dado este año, y eso va a permitir que el próximo año la recuperación sea mucho más amplia en los diferentes sectores. Yo creo, y deberíamos de empezar a ver que la parte de servicios, como se mencionaba, termine de levantar, últimamente pensando en lo que ha pasado con el empleo, que ha reaccionado bien en términos del empleo formal en los últimos meses, pero ciertamente hay que ver si no hay algunos elementos en la mitad del camino que puedan entorpecer esto. Un poco la recuperación global, hay que ver si también la gente no está esperando para comprar más a finales del año cuando viene el Buen Fin o cuando viene también el cierre de las compras de Navidad, y eso quizá podría ser un poco esa divergencia entre lo que estamos esperando de un mejor momento en los meses del tercer trimestre hacia un mejor momento de finales del año. Ciertamente el otro tema son las reformas, el impacto gradual que deberán de ir teniendo en los próximos trimestres, pero por el momento creo que el tema es que efectivamente se está tardando un poco más la recuperación. A veces se habla del efecto psicológico, la gente no está convencida, pese a todos los argumentos de que en el mediano plazo la economía vaya a ir mejor. En tu perspectiva, Marco, ¿en qué medida esta desconfianza, prevención excesiva, cautela para gastar, para tomar créditos, puede ser un factor que esté influyendo? Sí, no, la confianza del consumidor se cayó a principio del año también por un tema fiscal. Y no se ha recuperado. Ha habido otros golpes al bolsillo de los hogares, es el incremento en precios de alimentos, que es lo único que ha presionado la inflación en los últimos meses. Y tenemos hogares que realmente pues, sí gastan una proporción mayor en estos bienes, pues les ha pegado también en su ingreso. Entonces eso también les hace a los consumidores tener un poco de menos confianza hacia adelante. Y sí, como bien apunta Gabriel, el empleo ha crecido, pero nos parece que se están creando empleos con salarios menores, ¿no? Se han destruido empleos que tenían salarios más altos, se han creado otros pero con salarios más bajos. Es decir, la masa salarial no está creciendo tan rápido como el empleo, y ese es otro elemento que puede abonar. Entonces, por el lado del empresario, al no ver que la economía esté levantando, tienes un efecto de que pues, se va realimentando este pesimismo, y en lugar de invertir el próximo trimestre, mejor se espera, invierte hasta el que sigue. Entonces eso te va dando una recuperación, sí, pero mucho más lenta de lo que todo el mundo espera. ¿En qué medida el que estemos vinculados a Estados Unidos va a acabar de generar este empuje, suponiendo que no hay un accidente económico, que no hay un cisne negro que aparezca en la economía norteamericana y que se logra este 3% aproximadamente de crecimiento el próximo año? ¿Qué tanto la economía norteamericana tiene capacidad de arrastrar a la mexicana más allá de estos episodios malos o no tan buenos en el corto plazo, Gabriel?
Yo creo que siguen siendo muy importantes las anclas que hay con la economía estadounidense. 80% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Las ligas no nada más son a nivel de la economía real, sino también el canal de crédito, temas financieros, toda la parte logística de la relación que existe entre México y Estados Unidos, la parte energética que poco a poco va a ir ganando terreno, todos los nuevos ductos que se están construyendo a lo largo de la frontera, que van a empezar a ganar más relevancia con todo el tema de la reforma energética, pues agregan valor y permiten pensar que el arrastre va a seguir siendo importante. Y evidentemente si seguimos teniendo en línea la expectativa de que el crecimiento en Estados Unidos va a ser cerca del 3%. ¿no? Estamos ya casi terminando, Marco. ¿Qué elementos son los que deberíamos observar con cuidado para ver ya no solamente en el próximo mes, en noviembre, en diciembre, sino sobre todo para el 2015, si realmente va a cristalizar la recuperación? ¿En qué tenemos que fijarnos? Yo creo que el dato de inversión del último trimestre, que ya lo conoceremos quizá por ahí de marzo del próximo año, nos puede dar una sensibilidad de qué tan optimista viene el sector privado, qué tanto van a pintar el tema de las reformas en el 2015, porque la idea es que las empresas inviertan antes para tener frutos después, ¿no? El tema de la confianza del consumidor también tiene que repuntar, el tema de la confianza empresarial y sobre todo que el sector externo no vaya a perder debilidad también hacia la segunda mitad del año, que se puede dar también optimismo generalizado a la economía para que las empresas ya pensando de que no va a haber cambios fiscales, de que vienen los elementos de la reforma energética, van a tener un positivo efecto en la economía en 2015. Pues Gabriel Lozano, director de investigación económica de JP Morgan, Marco Oviedo, economista jefe de Barclays en México. Mil gracias por ayudarnos a entender este cuadro de la economía internacional y sus implicaciones para el país. Y a usted, gracias por atendernos, como siempre, aquí en Coordenadas. Siga en la programación del Financiero Bloomberg. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.